¿Tenés idea qué significa la palabra soberanía? ¿Sabés cuál es su relación secreta con el poder? Si te quedas en este video, en 5 minutos vamos a tratar de explicarte qué significa la palabra soberanía. La soberanía es el principio político según el cual una nación o estado tiene el derecho y la capacidad de gobernarse a sí misma sin interferencias externas. Es decir, que es la autoridad suprema dentro de sus fronteras para tomar decisiones políticas y ejecutar acciones en relación a la administración de justicia, la defensa, la economía, entre otros aspectos. La soberanía puede residir en una monarquía, una república, un sistema democrático, autoritario, etc. Justamente por eso es que tenemos en claro que la soberanía ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde un entendimiento del poder centralizado y personalizado únicamente en monarcas hacia un entendimiento de poder representativo y popular. Si nos remontamos a la antigüedad, el poder político en ese momento residía en los líderes militares y las familias nobles. Luego, durante la Edad Media, el poder fue residiendo en los señores feudales y en las autoridades religiosas. En el siglo XVII fue el filósofo francés Jean Bodin que desarrolló el concepto de soberanía nacional, en el que la autoridad suprema residía en el Estado y no en el rey. Durante el siglo XVIII, con la Ilustración, surgieron varias ideas sobre la soberanía popular, en las cuales el poder residía en el pueblo y no en el rey o en el Estado. Ahora, con la Revolución Francesa en 1789 fue cuando se proclamó la soberanía popular y se creó el Estado democrático. Durante el siglo XIX estas ideas se extendieron por Europa y América y surgieron nuevos estados democráticos. Fue así que en el siglo XX el concepto de soberanía ha sido objeto de debates y controversias, especialmente en lo que hace a su relación con el papel de las organizaciones internacionales y el respeto a los derechos humanos. Un ejemplo muy sencillo para poder entender qué viene a ser la soberanía es que te imagines un barco. Ese barco es una nación independiente y la tripulación del barco es el pueblo. El capitán del barco es el líder que fue elegido de forma democrática por toda esa tripulación para tomar decisiones y dirigir el barco. La tripulación tiene el derecho a elegir el capitán cada cierta cantidad de tiempo mediante elecciones libres y también puede despedirlo si el capitán no cumple con sus expectativas. Ahora, el capitán, por su parte, tiene el poder de tomar decisiones sobre cómo dirigir el barco, pero debe hacerlo en beneficio de la tripulación y no puede ser interferido por otras naciones o barcos. En este ejemplo, la soberanía reside en la tripulación, quien elige a su líder y tiene el derecho a gobernarse a sí misma. La soberanía es un concepto muy importante en el mundo político y jurídico porque tiene muchas implicancias y consecuencias. Es esencial para la existencia de los estados modernos. Los estados, que son entidades políticas independientes, tienen el derecho a gobernarse a sí mismos y a tomar decisiones sin interferencia externa. Por eso es que la soberanía es un elemento fundamental del derecho internacional, porque los estados soberanos tienen el derecho a ser reconocidos y respetados como entidades políticas independientes por otros estados. También es un elemento clave de la democracia porque los gobiernos soberanos son responsables ante sus ciudadanos y justamente por eso le deben rendir cuenta a ellos. Esto garantiza que los gobiernos sean responsables y transparentes en su toma de decisiones. También es importante para la protección de los derechos humanos porque los estados soberanos tienen el deber de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y de garantizar que se respeten los derechos humanos que fueron reconocidos internacionalmente. Es un poder supremo y absoluto sobre un territorio determinado. Es el poder político y legal que tiene un estado para gobernar y tomar decisiones en su propio territorio. Además, el poder es la capacidad de ejercer influencia o control sobre algo o alguien. En el caso de un estado, el poder se refiere a la capacidad de tomar decisiones y hacerlas cumplir en su territorio. La relación secreta que existe entre la soberanía y el poder
es que la soberanía es el poder supremo dentro de su territorio porque es ejercida por una entidad política, mientras que el poder es la capacidad de ejercer, influenciar o controlar en general. Acá un dato curioso es que, aunque es el gobierno el que ejerce el poder, la soberanía le pertenece al Estado, que radica en su población. Si no te acordás qué es Estado, te voy dejando el video por acá. La soberanía es un concepto central en el derecho internacional porque se refiere a la independencia y la autoridad de un Estado o gobierno sobre su territorio y su población. En este sentido, puede tomarse, es la independencia de un Estado, porque si un país es soberano, significa que tiene derecho a gobernarse a sí mismo sin interferencia externa y por ende está habilitado a tomar decisiones sin depender de otras entidades. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Si te quedaron algunas dudas, déjala en la cajita de comentarios. Si te gustó, compartila con un amigo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos de este tipo. Chau, chau.